pero tienen que saber que existe, poder encaminarlas correctamente al médico para poder hacer diagnósticos apropiados también. ¿Ya? La enfermedad de cáncer o la lepra, ustedes saben que es una enfermedad que es muy antigua. Miren, aquí les pongo un pequeño resumen, como desde el año 600 a.C. Ya estaba siendo, ya se hablaba de la lepra. Ustedes saben que en la Biblia se habla de lepra, ¿no? Entonces, y además es una enfermedad muy estigmatizada, es una enfermedad que causa mucho rechazo social a los pacientes con lepra. Para el año 2000 la OMS tenía el propósito de erradicar la lepra en el mundo, pero no se ha podido, pero sí ha dejado de ser un problema epidemiológico a nivel mundial. Hay algunos países que todavía es un problema grave, como es en la India, en el sudeste asiático, en Brasil. Nosotros también tenemos lepra. No es un problema no es muy frecuente de ver, pero tenemos también lepra en Bolivia. Es una enfermedad, miren, recién en el año 1873, este médico noruego, Hansen, es el que identifica el agente etiológico. Pero fíjense que en el 2008, lo que antes se creía, hasta el 2008 se pensaba que era solamente un agente, el Mycobacterium leprae, que producía la lepra. Pero en el 2008 se identifica por biología molecular, por PCR, una variante que es el Mycobacterium lepromatosis, que presenta otras manifestaciones clínicas. Y ese sí en Hispanoamérica. Ya en México, y también hemos tenido algunos casos que por la clínica seguramente era esta Mycobacterium. Bueno, afecta la piel y el tejido nervioso periférico. En algunas formas de lepra puede ser también sistémica, más frecuente en adultos, afecta a todas las razas, a todos los países también puede afectar. El mecanismo de contagio, lo más aceptado es que es por vía inhalatoria. Algunos autores también proponen la posibilidad de que sea por vía digestiva, pero eso no ha llegado a dilucidarse bien. Casi todos apoyan la vía inhalatoria, y lo menos por la vía táctil, que es lo que las personas, y esa es creencia popular, de que no se contagia muy fácilmente la lepra, y no es así, porque se requiere un contacto prolongado íntimo entre un paciente que tenga una forma clínica contagiante y un paciente que tenga la susceptibilidad inmunológica para contraer. El principal síntoma es la disminución de la sensibilidad. Sensibilidad, primero psicoestesia, después anestesia, y después en alguna forma vamos a ver también que pueden haber compromisos de los nervios motores. Esta es la clasificación más usada, la clasificación de Joplin, y se reúne en 4 grandes grupos. Estos también tienen sus subdivisiones clínicas, pero a mí me interesa lo más importante, que son estos 4. La forma indeterminada, la tuberculoide, la dimorfa y la lepromatosis. Para la OMS, con fines epidemiológicos, son paubacilares, que no son contagiantes, o sea que no se observan, no hay bacilos, o son muy pocos, o no son evidenciados, y está producida, y en esta clasificación entran las 2 primeras formas, la indeterminada y la tuberculoide, y las multibacilares, donde sí son contagiantes, y eso es la forma dimorfa, y la más contagiante, que es la lepromatosis. La lepra indeterminada es muy difícil de identificar, a no ser que el paciente consulte por la hipoestesia, pero generalmente pasa desapercibida. Otra forma de identificar es cuando estamos haciendo el triaje
o en los países endémicos, como la India, o un paciente que hemos detectado con lepra, igual que en la tuberculosis, tenemos que examinar a los pacientes, a los contactos íntimos, ¿no? Entonces, en ese caso podemos detectar de una forma indeterminada, pero es difícil. Hay que pensar en ella para poder identificar. Es más frecuente en niños, va a tener estos síntomas, leve hipoestesia o disestesia, que puede ser que tengan como hormigueos, alguna alteración, anidrótica, en esa zona no suda, y alopécica, en esa zona no se caen los pelitos. ¿Ya? Puede haber o no un nervio palpable y puede curar espontáneamente o puede evolucionar a las otras formas de lepra, tuberculoide, lepromatosa, dimorfa. La lesión más característica es una placa o una mancha hipocrómica o eritematosa, no es palpable, ¿ya? La lepra tuberculoide se caracteriza por los síntomas neurológicos. En el área de la lesión, al centro, va a haber anestesia, pero como hay mucho compromiso del nervio afectado, entonces puede haber sensación de dolor, puede haber sensación de hormigueo, también puede haber parálisis, dependiendo qué nervio puede pasar. Las lesiones son menos de 5 lesiones de un color eritematoso o cobrizo. Al centro puede tener áreas hipopigmentadas, los bordes son bien delimitados, elevados, eritematosos, pueden tener una escama difusa en el centro, va también, igual que el anterior, tener pérdida de pelo, puede haber anestesia, puede dejar de sudar esa zona, y ausencia del eritema reflejo. Es frecuente tener el engrosamiento a la palpación en el nervio que está comprometido, el área afectada. Puede o no haber una dilatación como un absceso o una calcificación neural. Bueno, en la cara es difícil evidenciar la sensibilidad porque tenemos muchas terminaciones nerviosas. Entonces ahí puede dificultar el estudio neurológico. La forma dimorfa, o también se conoce en inglés borderline, es una forma que se caracteriza por la inestabilidad inmunológica. Entonces tenemos que quedarnos claros. La enfermedad es enfermedad infecto-contagiosa. Está producida por una micobacteria lepra. Ahora, ¿todas las formas de lepra son contagiosas? No. La forma indeterminada y la tuberculoide no son contagiadas. La dimorfa varía entre una y otra, pero puede contagiar. Y la lepromatosa sí es contagiada. ¿De qué va a depender que un paciente tenga una forma lepromatosa o una forma tuberculoide? De su sistema inmune, pero no porque haya una disminución, no es por ejemplo que el paciente con SIDA o con diabetes, no, es una susceptibilidad inmunológica al bacilo. Hay personas que genéticamente tienen esa predisposición a permitir que el bacilo, que su sistema inmune lo reconozca el bacilo y permita que prolifere o no, ¿de acuerdo? Ahora, la forma dimorfa, que a su vez puede ser dimorfa lepromatosa, hay otra forma clínica, pero no los quiero confundir mucho. Quiero que se queden con algunos conceptos claros. La forma dimorfa se caracteriza por más compromiso neural, múltiple, asimétrico y con lesiones que van a ser anestésicas. Las lesiones cutáneas múltiples se presentan máculas, placas eritematosas, pueden ser hipocrómicas en las pieles más oscuras, pueden ser anulares, ovales, foveolares, o sea que tienen como un clareamiento al centro, pueden ser brillantes, pueden haber nódulos. Algunas pueden tener anestesia, otras no. ¿De acuerdo? Ahora,
una forma dimorfa lepromatosa puede ir a la forma lepromatosa, que es la más contagiante y es la más grave y es la sistémica. Es crónica, el bacilo tiene un crecimiento muy lento, es una enfermedad de muy larga evolución. Tiene un compromiso en la piel, sistema nervioso periférico, sistema retículo endotelial y sistema osteocartilaginoso. Los primeros síntomas, miren, que comienzan con síntomas nasales, obstrucción nasal, costas, secreción seropurulenta. En las piernas comienzan a tener edema, un edema vespertino, una induración. Ahí los pacientes, y han tenido pacientes que han ido por todo el cardiólogo, vascular, y no se encuentra renal, y no se encuentra cuál es la causa del edema. Y después aparecen las lesiones cutáneas. A ver, aquí tengo cuáles son las lesiones cutáneas de la lepra lepromatosa. Máculas eritematosas violáceas, hipopigmentadas, cobrizas que parecen color cobre, superficie brillante, mal delimitada. Pueden haber áreas con sensibilidad conservada y van a haber áreas con anestesia e hipoestesia. Aquí no va a perder el pelo a nivel de la piel. Pueden haber pápulas, nódulos, pueden ser simétricos. Una área muy frecuente es la región glútea, que hay compromiso, porque los bacilos gustan de las áreas que son frías. Por eso en el cuero cabelludo casi no hay. Lesiones, ictiosis, principalmente la piel, o sea, la piel seca, engrosamiento y nódulos en los lóbulos de las orejas y la pérdida de las cejas, que generalmente es distal, y de las pestañas. Esto que les muestro aquí es la lepra lepromatosa tardía. Cuando ya hay la fascia leonina, los pacientes tienen un infiltrado en las regiones malares, la región frontal. Hay una destrucción del tabique nasal y a nivel del paladar. Entonces se pierden los incisivos frontales. Se va a ver una perforación del tabique, comienza a haber una reabsorción ósea, o sea, los pacientes con lepra no es que se le caiga el dedo, sino que empiezan a reabsorberse las falanges distales, y si a eso le aumenta que no tiene sensibilidad, se queman, o los pies, si no están usando calzados apropiados, también se lastiman los pies, se ulceran, se infectan, y eso produce que se vayan de a poco reabsorbiendo y amputando los dedos. De esa manera va a haber fibrosis laríngea, parálisis. La parálisis es el cuarto calcetín, o sea, las dos manos, anestesia, ¿no? Las dos manos, los dos pies. Pueden haber parálisis que producen alteraciones en el caminar, y también en las manos, los dedos en garra, mano de simio, mano del predicador, dependiendo qué compromiso, si el radial, el medial, cubital, qué nervio esté comprometido. A nivel ocular, va a haber ictitis, uveitis, queratitis, puede haber a nivel renal, amiloidosis, glomerulonefritis, y en el varón, atrofia testicular. Entonces, ustedes, chicos, los que trabajen en medicina general o cualquier área de la medicina, tienen una gran responsabilidad de sospechar de lepra para evitar todo esto, poder encaminar al paciente correctamente. Miren toda la cantidad de diagnósticos diferenciales. Esto es solo por nombrar algunos, porque la lepra es también del grupo de enfermedades que se conocen como grandes simuladoras, igual que la tuberculosis, que el lupus, que pueden parecer muchas enfermedades, y después al final sí terminan manifestándose con todo y uno llega al diagnóstico, pero puede costar mucho llegar al diagnóstico. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la lepra?
La vaciloscopía tiene una especificidad de 100%. Eso quiere decir que si se encuentran bacilos, tenemos diagnóstico. Pero hay un porcentaje de pacientes que no se van a evidenciar los bacilos. ¿No es cierto? Entonces tiene una sensibilidad del 50%. ¿De dónde vamos a tomar para hacer la vaciloscopía? De la linfa. Se obtiene de la mucosa nasal y de la linfa del lóbulo de las orejas y de las lesiones de la piel y también puede ser de los codos. Serología, pero en nuestro medio no tenemos. PCR, en nuestro medio no tenemos. Histología, la presencia en la histología en una forma leptomatosa para ver la presencia de bacilos y en la forma tuberculoide de destrucción de los paquetes nerviosos y granulones. La reacción de Fernández, la lepromina o reacción de Mitsuda tiene fines solamente de clasificación, más no de pronóstico, ¿ya? Y en cuanto a esto, que en esta diapositiva no se lo he anotado, pero usted lo puede anotar, conociendo ya cómo un paciente puede hacer una forma tuberculoide o una lepromatosa, y que la lepromina o la reacción de Mitsuda es solamente con fines de clasificación. Una forma lepromatosa va a tener vaciloscopía positiva y Mitsuda negativo. ¿Por qué negativo? Porque el sistema inmune no reconoce los bacilos y ha permitido que proliferen. En cambio, una forma tuberculoide va a ser vaciloscopía negativa y Mitsuda positiva. Al hacer la intradermorreacción va a reaccionar. ¿De acuerdo? En el diagnóstico, histopatología, vaciloscopía, reacción con fines de clasificación y serología. Tratamiento es gratuito, igual que el de la tuberculosis, con poliquimioterapia, dapsona, clofazimina y rifampicina. Supervisado, ¿por qué? Porque el paciente va al centro de salud donde van a entregar los medicamentos, va a tomar en ese momento una dosis única de rifampicina, 600 miligramos, y se lleva a su casa el resto de la medicación. Pauvacilares, o sea que la tuberculoide y la indeterminada, 6 meses. Multivacilares son 2 años. Existen lo que se conocen como las reacciones leprónticas. La tipo 1 es una reacción inmunológica tipo 4, o sea, retardada, y puede ser de conversión o de reversión. Eso significa un paciente que tiene una forma dimorfa, que está proliferando los bacilos y está yendo a una forma lepromatosa, o una forma dimorfa o lepromatosa en tratamiento que están destruyendo los bacilos, eso sería de reversión. ¿De acuerdo? El paciente va a estar con astenia, con mialgia, con fiebre, van a haber una exacerbación, o sea que van a empeorar las lesiones antiguas y van a aparecer lesiones nuevas, y el tratamiento es con corticoides y no se suspende el tratamiento para la lepra. La forma tipo 2 o el eritema nodoso necrótico es un mecanismo inmunológico tipo 3, o sea, por complejos inmunocomplejos circulantes. Va a haber astenia, mialgia, fiebre, artralgias, náuseas, vómitos y múltiples nódulos diseminados. No se van a limitar a los nódulos en las regiones pretibiales, sino que se van a diseminar. Hay otras formas que son con con ampollas también, o como se llama fenómeno de Lucio, porque se presentan con lesiones necróticas en algunas áreas. Y el tratamiento del eritema nodular, eritema nodoso necrótico, es con talidomida, no responde bien a los corticoides. ¿Alguna pregunta? Bueno, leishmaniasis. La leishmaniasis sí es un problema de salud pública en nuestro
en nuestro medio. Tiene una distribución mundial, pero la que más nos afecta a nosotros es la leishmania, que se conoce de leishmaniasis del Nuevo Mundo, que hay varios tipos de leishmania, pero la que más nos afecta a nosotros es la leishmania brasiliensis. Predominan las zonas selváticas en nuestro país. Tiene en la forma tisular se presenta como mastigotes y en el vector, porque es una zoonosis, entonces está como en forma de promastigote. La transmisión, el vector, es un género Luxomia, ¿no? Donde se va a encontrar en su forma de promastigote. Y pasa la leishmaniasis, que está producida por la leishmania brasiliensis, puede tener dos fases. Puede tener solo una fase cutánea y quedarse ahí y curarse, o que la curemos si da un tratamiento, o esa fase cutánea puede cicatrizar, aparentar que ha curado, pero después ir a una forma mucocutánea, ¿ya? Entonces, la cutánea, ¿cómo se presenta? Generalmente en áreas expuestas, en los brazos, en las piernas, puede ser en la cara, también donde pica el flemoto. De ahí aparece un nodo que se ulcera y hay varias formas clínicas, pero la más característica es la úlcera, que se caracteriza por un borde infiltrado y un fondo con un tejido de granulación. Otras formas clínicas, úlcero-costrosa, o sea, una úlcera cubierta por una costra, la ectimatoide, ¿se acuerdan que hablamos de esa úlcera en la pierna, la ectima, por estreptococo, ¿no? Entonces que parece una ectima. La verrucosa, que es una lesión vegetante con una superficie irregular e hiperqueratósica, que es muy difícil diferenciar de otras enfermedades, como les voy a mostrar. La forma mucocutánea se produce cuando no se cura la forma cutánea. Y entonces la leishmania va a diseminarse por vía sanguínea o linfangítica hasta 10 años después de haber tenido una forma cutánea. ¿Y dónde se va a instalar? En la zona del tracto respiratorio superior, donde va a producir síntomas nasales con inflamación y úlceras. Después va a haber compromiso del cartílago, va a destruir el tabique nasal, va a destruir el tabique blando, con los años puede llegar a destruir también el tabique óseo. Produce, al destruir el tabique nasal y por ese infiltrado en la mucosa nasal, produce lo que se conoce como la nariz de tapir, o nariz de camello, o el pico del oro. Después va a haber compromiso de labios, de la laringe, de la tráquea, y los pacientes también es de muy larga evolución y los pacientes fallecen por complicaciones respiratorias y desnutrición. El diagnóstico, la historia epidemiológica, la clínica, el frotis que nos va a evidenciar la presencia de los amasticotes. Si ustedes tienen sospecha de una leishmania, tienen una provincia y tienen una sospecha de leishmaniasis, ustedes solicitan pruebas para leishmania a Cenetrol. Y en Cenetrol le van a hacer el frotis, o cuando son lesiones que no son ulceradas, una biopsia. Todas estas, y cultivo, claro, es diagnóstico, pero se hacen más en laboratorios de investigación. La prueba de Montenegro y de Lisa no son diagnósticas, no. Pueden haber falsos negativos, falsos positivos, inclusive en el ELISA. Tratamiento, glucardina y miltefosina. Y en los cuadros con mucocutánea, lo ideal es la anfotericina. ¿Alguna pregunta? Tuberculosis cutánea. Las lesiones de la tuberculosis cutánea se pueden producir por la colonización directa del bacilo o puede ser por una reacción a distancia de una tuberculosis interna. Las primeras son bacilíferas y las segundas son abacilíferas y se conocen como las tuberculides. La incidencia de la tuberculosis cutánea es menor a 0,1%, o sea que es muy baja. Estas son las formas clínicas que ustedes ya van a estudiar y estas son las tuberculides más
más características que lo van a leer del libro. No nos vamos a detener aquí. Solo quiero hacer énfasis en que la forma más frecuente es la esclerofuloderma. Es cuando compromete los ganglios del cuello. Y una forma que tienen que tomar en cuenta muy importante es la forma verrugosa, porque ya dijimos que, por ejemplo, la leishmaniasis puede presentarse como lesiones verrugosas. Tenemos un síndrome verrugoso. Hay varias enfermedades que pueden parecerse y solamente las vamos a poder identificar completamente por medio del estudio histopatológico o cultivo psicoanálisis. Estas lesiones, cuando sospechamos, confirmamos y nos va a dar una confirmación histopatológica, pero tenemos que buscar la tuberculosis, si estará en pulmones, si estará peritoneal, si será óseo, por poner algunos ejemplos. Diagnóstico, la baciloscopía, cultivo de secreciones y la histopatología con tinción para bacilo ácido alcohol resistente, que es ¿cuál? Sí, muy bien. Tratamiento igual que de la tuberculosis. Isoniazida, rifampicina, etambutol y la cinamida por 7. Hablemos de micosis profundas. Las micosis profundas se llaman así a enfermedades, la mayoría producidas por hongos, pero hay algunas que son producidas por bacterias, también que forman esta parte de las micosis profundas. Son enfermedades que uno las contrae donde de una forma, vamos a decir así, un poco azarosa. No es como las tiñas, que son muy fáciles de contraer, estamos muy expuestos. En estos tiene que haber situaciones especiales en que las contraen. Una es la esporotricosis. Hay otras formas de Sporottrichia Schenck, pero este es el más frecuente, el Sporottrichia Schenck. Se contrae por inoculación a través de la piel, por espinas de vegetales, de ramas, de plantas o por mordeduras, sobre todo de animales silvestres. El periodo de incubación de 8 a 30 días y es de distribución mundial, o sea, no se considera una enfermedad trópica. Es infecciosa, no es contagiosa y no es tropical. Estas son las formas clínicas. Ahora, la más frecuente es la linfangítica. Sigue desde el punto de inoculación, que hay como un nódulo, después sigue el trayecto linfático. Se van formando gomas, nódulos que se reblandecen y se abren al exterior y eliminan el material necrótico. La forma fija, hay varias formas fijas, pero una entra en el síndrome verrucoso. ¿Qué quiero hacerles aquí? Ustedes cuando tengan sospecha, no solo con esto, con otros, mandan histopatología, manden con diagnósticos diferenciales. Si ustedes piensan en 13, 4 diagnósticos clínicos, manden esos diagnósticos clínicos. Porque fíjense que el patólogo tiene que hacer una tinción de Sirmiense para tuberculosis. Tiene que hacer, buscar esporas para una esporotricosis. Tiene que hacer para leishmania. Entonces, sin miedo, porque a veces uno dice, y alguna vez he escuchado colegas, no, si a los patronos no hay que mandar con historia clínica, para eso tiene que ver. No es así. La medicina no es así. Los antecedentes importan. Hay varias técnicas, tienen que hacer varios cortes, tienen que hacer varias tinciones. ¿No es cierto? Entonces, ustedes como clínicos, manden, estoy pensando en esto, en esto, en esto. Y vamos buscando. Y por ahí no es nada de eso. Por ahí es otra cosa. ¿Verdad? Por ahí es un tumor. Entonces, ahora, la esporotricosis, la forma sistémica, la forma pulmonar, una forma sistémica que pueda comprometer articulaciones, son muy raras. Son casos así excepcionales. Puede darse, pero son muy raros. Diagnóstico, cultivo, biopsia. Tratamiento. Itraconazol. Miren, 6 meses de itraconazol.
Esto sí ya los seguros no dan. ¿Y cuánto estará cada tableta de intraconación? De 100 miligramos, estará pues alrededor de los 20 bolivianos, por lo bajo. Póngales por lo menos 100 bolivianos diarios, por 6 meses, ¿no? Pero aquí el ketoconazol, la glicopropina no funciona bien. Lo ideal es el intraconazol. Y en los casos graves, la anfotericina B, ¿no? Ustedes saben que la anfotericina B se administra solo a pacientes hospitalizados. Cromomicosis. Esta es una enfermedad producida por varios tipos de hongos, pero lo más frecuente es Fialófora verrucosa y Fonseca pedrosol. Estos hongos habitan en los vegetales, o sea, en las plantas y en la tierra. Son más frecuentes en áreas tropicales, subtropicales, en el sexo masculino, que afecta las extremidades inferiores. La puerta de entrada es por un trauma. Generalmente las personas que trabajan la tierra, los agricultores, y que van a trabajar con abarcas, que no trabajan con botes, que se lastiman y ahí se inoculan el hongo. Se desarrolla, entonces ya dijimos, en las regiones inferiores. Otra vez pueden aparecer placas, primero nódulos, después placas que se van extendiendo de superficie verrucosa, o sea que entra dentro de nuestro síndrome. Pueden haber áreas de ulceración y de cicatrización, con las que se cicatriza en forma esclerosada o queloidal. El diagnóstico lo vamos a hacer con el cultivo micológico y biopsia. Tratamiento, y de nuevo, intraconazol. Es el ideal. Cuando las lesiones son muy pequeñitas, o sea, conseguimos identificar al inicio, se puede extirpar, pero tiene que hacerse tratamiento también con intraconazol. No se puede solamente operar porque va a seguir avanzando. La actinomicosis es una enfermedad granulomatosa producida, estas sí son bacterias, Actinomyces israelí, es una bacteria anaerobia que es comensal de la boca, colon y tracto genitourinario. Las formas clínicas, cérvico-facial, torácica y abdominal. Se van a formar fístulas que van a eliminar material purulento, son varios orificios, dependiendo del lugar donde estén. En el caso de la cérvico-facial, se confunde mucho con forúnculo, pero es un cuadro muy crónico, muy severo, y es crónico. En general no tiene compromiso del estado general, al inicio por lo menos, y siempre tiene que ver la cavidad oral, cómo están las piezas dentarias. Y lo que parece como un forúnculo, se despalpa, que está fibrótico y generalmente tiene osteomielítico, o sea, compromiso del hueso de la mandíbula. La forma torácica es un cuadro similar a la tuberculosis, o sea que es un diagnóstico diferencial importante. Y la forma abdominal, que se produce porque el ciego, por una apendicitis, que en vez de abrirse al peritoneo y hacer una peritonitis que es grave, se abre más hacia el peritoneo, hacia la pared abdominal y se acceda hacia la pared, hacia el exterior. El diagnóstico, biopsia y cultivo anaerobio. Tienen que especificar, no todos los laboratorios tienen cultivos anaerobios. Entonces ustedes tienen que especificar que están solicitando cultivo para anaerobios. Tratamiento, se hace un combinado de penicilina con tetra o con sulfanato. Micetoma es un cuadro también granulomatoso que puede ser por hongos verdaderos, que se llaman eumicetomas, y por actinomicetos aeróbicos, que son los actinomicetomas. Predomina en los miembros inferiores. Ahora, va creciendo, se conoce también como pie de madura. Va aumentando, el área más frecuente es en el pie. Entonces va aumentando el tamaño, van accedando, se forman fístulas y se va eliminando un material purulento, pero también unos granos de colores. Esos granos de colores están conformados por porifas de hongos o de actinomicetos. Y de esos granos es que tenemos que hacer el cultivo. Entonces, y tenemos que pedir cultivo bacterial
y cultivo micológico. Y por supuesto la biopsia, ¿no? Este cuadro, igual que la cromomicosis, aunque la cromomicosis generalmente avanza más hacia la piel, va avanzando la piel. El micetoma avanza en la piel, pero también a profundidad. Entonces puede haber compromiso articular y compromiso óseo. El tratamiento, ya conocemos en el eumicetoma y traconazol. Las lesiones iniciales, igual que la cromomicosis, podemos operar, pero hay que hacer tratamiento también. En el caso de la actinomicetoma, aquí el tratamiento no es quirúrgico, contraindicador, porque favorece la diseminación y usamos la combinación de dapsona con clotrimazol. Para coccidioidomicosis o blastomicosis sudamericana, porque hay una blastomicosis americana. Es una enfermedad granulomatosa, crónica, que afecta a la mucosa, piel, ganglios linfáticos, pulmones y otros órganos. O sea que es considerada una enfermedad sistémica. El agente etiológico para coccidioides brasiliensis, vía de contagio por vía inhalatoria, hay en toda Latinoamérica, excepto en Chile, por lo menos hasta la fecha en que se imprimió el último libro que revisamos. Se inicia por lesiones dolorosas, granulomatosas o úlceras a nivel de la mucosa de la cavidad oral. Es un importante diagnóstico diferencial del carcinoma escamocelular de la cavidad oral o de los labios. A nivel de la piel puede haber un polimorfismo, o sea, pueden haber pápulas, pueden haber nódulos, pueden haber células, no hay un patrón característico. Pero en la cavidad oral sí, tiene esas erosiones o úlceras que tienen además una superficie moriniforme, o sea que parece como una mora. En el 80% de los pacientes con lesión en la cavidad oral va a haber compromiso pulmonar y hay casos de paracoccidioides sin compromiso mucoso, sino que directamente pulmonar. Diagnóstico, examen micológico, cultivo, pruebas serológicas y biopsia. Tratamiento, dependiendo de la gravedad, optaremos por itraconazol o por arflotericina. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Hablemos de otra gran simuladora, otra enfermedad antigua, pero que tiene cura completamente, que es la sífilis, pero recientemente salió un artículo que estábamos con los colegas en la página, en el grupo de los dermatólogos. Si vemos los dermatólogos sífilis en Bolivia, porque en Estados Unidos había un pico que había aumentado los casos de sífilis. La verdad es que los dermatólogos actualmente no vemos mucha sífilis, por lo menos aquí en Bolivia. Por todos en el chat no he visto, hace años que no veo, yo vi el año pasado una, ¿no? Muy poco. Sin embargo, el BDRL, que es la prueba de diagnóstico más común para la sífilis, es un examen de rutina para nosotros los dermatólogos. Y es un examen también de rutina en un chequeo general. Ustedes para entrar a la universidad le pidieron BDRL. Y es un examen de rutina en el prenatal. Entonces, sí es una enfermedad que todavía tenemos que estar con alerta de la posibilidad de la detección. Y es posible que ustedes, como médicos generales, en atención primaria, cuando estén en la costa, vean más sífilis que yo. Porque ustedes van a ser el primer filtro, van a ser, ¿no? Sin embargo, la sífilis, sobre todo la forma secundaria, es también otra gran simuladora, ¿no? Entonces, repasemos la sífilis que ustedes ya conocen, porque ya conocen. ¿Todavía no pasó infectología? Sí, ya pasamos, ¿no? Treponema pálido es una enfermedad que se puede adquirir por contacto sexual, transfusional, transplacentario. Cuando es por vía transplacentaria, la sífilis congénita precoz, la sífilis congénita reciente y la sífilis congénita tardía. ¿De qué va a depender? De en qué momento la mamá contrae la sífilis. Si es al inicio del embarazo, generalmente produce aborto.
Pero puede también al inicio y después tener un niño por una forma tardía, ¿no? Después, la forma congénita reciente, cuando se contrae en el segundo o tercer trimestre y aparece en la lesión, ¿no? Y la forma tardía, en estos casos, el paciente va a tener estas lesiones, la triada de Hutchinson, que va a tener consiste en sordera, queratitis parenquimatosa, los dientes con borde de semiluna. Creo que yo estoy equivocada, chicos. Yo creo que la congénita reciente es, a ver, déjenme ver. La congénita reciente es cuando la mamá contrae en el segundo trimestre y la congénita tardía en el tercer trimestre y que van a partir. Pero vamos a revisar esto en el libro bien, ¿ya? Para tomemos nota de cuándo, en qué fase del embarazo contrae. Entonces, generalmente se hace el TORCH, la mamá va a hacer prenatal y se hace, y ya después no se repite, pero puede contraer sífilis después, eso puede suceder, ¿no? Y bueno, la adquirida en el primer, la forma primaria, que va a aparecer luego de un periodo de incubación de 3 semanas. Aparece una pápula erosada, que se ulcera, con bordes elevados, es indolora, se localiza en el área genital y va a haber la presencia de adenomegalia satélites. Y la forma, después esta sífilis va a cicatrizar completamente, ¿no? Y estos pacientes, algunos pueden curarse espontáneamente sin tratamiento, o si no, otros van a ir a la forma secundaria. Entonces, en esta forma, los treponemas se van a diseminar. Suele aparecer entre 4 a 8 semanas después del chancro y aparecen como recurrencias, aparecen periodos que duran 2-3 semanas, luego se mejora, luego vuelve a aparecer, luego vuelven a aparecer, y así puede pasar 2 años un paciente con una secundaria. Estas son las lesiones más características y también puede suceder que el paciente tenga estos síntomas generales o no, puede ser totalmente asintomático. La forma latente, el paciente puede tener un síndrome de cansancio crónico o puede ser asintomático y puede curarse, o sea, ser asintomático y ser seronegativo. Puede haber pacientes que son asintomáticos y son seropositivos y pueden contagiar, eso es lo peor porque pueden contagiar a la persona, porque no se sienten enfermos. Y un tercio de estos pacientes van a ir a formas terciarias, que puede ser forma terciaria cutánea, puede ser ósea, puede ser cardiovascular. Algunos pacientes pueden ir a una neurosífilis, ¿no? Estas son las características clínicas de la sífilis ósea, algunas. Una cosa interesante que ustedes no miren, 10 a 30 años después de la infección de sífilis, si no se cura, si no se la trata, puede tener ese compromiso a nivel cardiovascular. En la piel se caracteriza por nódulos y gomas. Entonces ya hemos visto, hay gomas en la tuberculosis cutánea, hay gomas en la esporotricosis, hay gomas en la sífilis terciaria. Son nódulos que se reblandecen y se abren al exterior con eliminación de material micrótico. Son como accesos fríos, o sea, no tienen dolor, no son como un acceso por estafilococo que tiene dolor, que es agudo, son accesos crónicos y fríos. El diagnóstico, campo oscuro, creo que es Santa Cruz,
no estoy segura, pero creo que lo único es el campo oscuro se hace en Cenetrop. Eso es importante para el diagnóstico de una sífilis primaria de un chancro en las primeras 2 semanas. Pero se pide poco. Tomar en cuenta que no es aplicable para una sífilis primaria, es un chancro en la cavidad oral, porque hay otros treponemas saprófitos que no son treponemas válidos en la cavidad oral, entonces puede dar falsos positivos. El BDRL, las pruebas rápidas, el BDRL y el RPR, son positivos, o sea, son confiables a partir de la segunda semana, en una dilución de 1 a 8. Ahora, pueden haber falsos positivos y pueden haber falsos negativos. Cuando tenemos dudas, lo ideal es hacer una prueba treponémica, que es el FTA-ABS, que es más cara, pero es más confiable, ¿ya? Igualmente, los pacientes que tienen una sífilis que detectamos más de 1 año, sospechamos que tiene más de 1 año de evolución, hay que hacer una prueba de líquido cefalorraquídeo. Y las dosis de penicilina para una forma de neurosífilis son mucho más altas. Y aquí les pongo tratamientos de sífilis para cuando sospechamos de para un chancro o que tiene menos de 1 año, esa es la dosis ideal. La penicilina sigue siendo el tratamiento de elección para la sífilis, solo que tienen que tener una dosis adecuada para poder eliminar todos los treponemas. Si subdosifican, pueden quedarse cortos y pueden quedar algunos treponemas y después traer problemas más adelante. Eso se puede hacer seguimiento con el BDRL. Pero ahí el BDRL tiene que ser cuantitativo, porque tienen que ver la dilución. O sea, si es un BDRL cualitativo, les va a decir positivo o negativo. Pero si es cuantitativo, aquí les pongo 1 en 8 superior. Entonces, si ustedes hacen un cuantitativo, un paciente, y le sale un positivo, 1 en 24. Hacen un control, hacen el tratamiento, hacen un control en 1 mes y sigue en 1,24. A ver, esperemos 1 mes más. Y sigue en 1,24. Algo no está bien, porque tienen que ir bajando. Un BDRL puede el paciente llegar a 1,4 y ya está curado. Son restos que quedan, porque es menos de 1,8. Pero si se mantiene o sube, entonces algo no está bien. Y esto es principalmente importante en los pacientes que tienen SIDA o HIV. Siempre que tengan un paciente HIV positivo, pidan un FTA-ABS. Si es y viceversa, un BDRL positivo, pidan HIV, porque suelen tener cierta compatibilidad el bacilo con el virus. ¿Ya? Ahora, tomen en cuenta pacientes con SIDA, con un VAC. Esto también puede ser que a ustedes les toque alguna vez si trabajan en provincias, en zonas fronterizas, por ejemplo, algunos si van a trabajar, San Matías, y eso que en Brasil hay mucho. Nosotros también, Santa Cruz, somos los que más tenemos en Bolivia: tuberculosis, VIH. Entonces, tomen en cuenta las pruebas del BDRL, que es una prueba indirecta, que le puede dar falsos negativos. Si está con muy bajos los CD4, CD8, el sistema inmune no responde, entonces puede darle falsos negativos. Tendrían que pedir un FTA-ABS, aunque sea más. Por eso es importante, chicos, tienen que estudiar inmunología. Todavía recién ahora van a salir en el nuevo peso, se va a especificar que entre inmunología, entre reumatología. Ustedes en cada materia les hablamos de alguna enfermedad inmunológica, de algún tratamiento, pero tienen que ir a repasar su libro de fisiopato para poder acordarse de inmunología. ¿Ya? Otra cosa importante es la reacción de Haniger-Heimer, que es la exacerbación de las lesiones
El paciente se siente mal, está con fiebre, con malestar. Con la primera inyección de la penicilina. No debe confundir que se trate de una reacción al medicamento. Es lo primero que uno va a pensar, me puse la penicilina y me sentí mal. Tiene mucha carga de treponemas, tiene mucha carga de bacteriana, entonces puede producir un fenómeno inmunológico, una reacción que simule una reacción a la penicilina, pero es la reacción de Kari-Keratine, ¿ya? Ahí se le da sintomáticos. Y la próxima dosis de penicilina, igual, ante la duda, hagan una prueba. Muy bien, ahora, a ver, vamos a ver lo que tenía por aquí. ¿Alguna pregunta? ¿De un paciente? Estos son pacientes que he visto en el hospital. Alguna úlcera que es crateriforme, ¿verdad? Están con los bordes elevados, infiltrados y al fondo tejido de granulación. ¿Qué será? Leishmaniasis. Pero ¿qué tendríamos que preguntar? Tenemos que saber de dónde viene. Acuérdense que no solamente las personas que viven en la zona selvática pueden haber ido por trabajo, por ejemplo, los que están haciendo el servicio militar, pueden haber ido a pescar, pueden haber ido a cazar, pueden haber ido turistas. Entonces, no solamente dónde vive, no vivo en Santa Cruz, ya viajó últimamente. La ficha epidemiológica, la leishmaniasis, es muy importante. Y estas son, ya este paciente no es mío, son secuelas de una leishmaniasis con destrucción total del paladar también. Este sí es paciente mío de San Juan. Este es un paciente con un micetoma. Todas estas lesiones aquí se abren al exterior. Miren, uno es el aumento del tamaño del pie. Después se abren úlceras por donde sale el material purulento o ceroso y los granos. Pero bueno, sale y se cierra solito y dan dejando estas cicatrices, algunas verrucosas, otras keloidianas. Este paciente presenta una lesión granulomatosa, vegetante. Este paciente estaba internado en la sala de neumología con diagnóstico presuntivo de tuberculosis pulmonar. Y le hicimos la prueba, cultivo, la biopsia, y era una paracoccidioidomicosis. Este paciente tiene lesiones vegetantes, verrucosas. También fue muy paciente en el hospital, pero ha sido paciente de casi todos los dermatólogos de Santa Cruz, porque este cuadro tenía muchos años de evolución. Esta es una cromomicosis, solo que en vez de ser en la pierna, fue en el brazo. Se clavó, se va inoculando y va avanzando. Cuando llega a este punto tan extenso, es muy difícil el tratamiento, muy difícil. Este paciente también fue de San Juan de Dios. Ahora, ¿qué nos llama la atención? Uno vemos cicatrices que son fibróticas, que son tipo keloidianas, pero que son lineales. Entonces, aquí tenemos que empezar a hacer el diagnóstico, hasta la anamnesis dirigida. Tenemos que preguntar qué es lo que pasa, cómo empezó. Empezó con un grano grande, se abrió y después van apareciendo, y el mismo paciente les va a ir diciendo, aparecen como cuchichis que se abren y se cierran y van a avanzar.
Y esta forma lineal y superficial que sigue el trayecto de vaso linfático, tenemos que pensar en una esporotricosis linfangítica. De pacientes con tuberculosis cutánea, con tuberculosis pulmonar, que presentaba estas lesiones papulares que son tuberculides. Este paciente con una tuberculosis cutánea, pero lo mismo podría ser una leishmaniasis. Aquí, y puede ser que también haya colonización con estreptococo o con estafilococo. Entonces también parece que está infectigenizado, ¿no? Este es de Atlas, paciente con una lepromatosa. Miren cómo hay un infiltrado en la nariz, cómo se está cayendo aquí el tabique nasal y cómo hay aquí un infiltrado eritematoso cobrizo en los pómulos de las orejas. Aquí ha perdido las cejas, pero no pierden el pelo del cuero cabelludo, por eso le da esa fascies leonina, porque hay pocos bacilos en el cuero cabelludo. Y aquí en los pabellones auriculares. Aquí una mano en cara, un mano en simio también, por compromiso motor en una lepra tuberculoide. Esta es otra lepra tuberculoide. Es una lesión que de lejos hasta podría parecer una tiña, ¿no? Pero esto va a ser, no hay vesícula, no hay costra, sino que está infiltrado. Y aquí tenemos que pensar en lepra para poder hacer la prueba de sensibilidad. El paciente también estaba internado, estaba con paciente con TB, pero me llamaron por estas lesiones papulosas, no sé si se ve bien aquí, eritematosas con una costra, aquí una escamocostra, miren aquí en los pies, en las manos, sífilis secundaria. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Listo, chicos. Pueden retirarse.